Japón se encuentra en una encrucijada y de las grandes. Por un lado, acaba de sellar una nueva alianza estratégica que llaman Sin Límites con Estados Unidos y por otro, su economía se enfrenta a unos desafíos, gigantescos. Vamos a ver cómo se conectan estos dos mundos, la alta política y una crisis económica que en realidad lleva décadas cocinándose. Las declaraciones que se han hecho son potentísimas, ¿eh? Tras su victoria, tanto la primera ministra Takaichi como el presidente Trump han dejado claro que esto va en serio. Hablan de una alianza basada en un apoyo financiero, económico y comercial total. Se está preparando el terreno para una nueva era, pero la pregunta del millón es, ¿puede de verdad esta alianza solucionar los problemas económicos tan profundos que arrastra Japón? A ver, para entender la que se ha liado hoy es que hay que echar la vista atrás, sí o sí. Durante muchísimo tiempo, Japón apostó por una política económica que podríamos llamar ultra-keynesiana. ¿Qué significa esto? Pues que la prioridad absoluta era mantener el gasto público por las nubes para garantizar una cosa por encima de todas las demás, el pleno empleo. Y oye, la verdad es que sobre el papel parecía que funcionaba de maravilla. Fijaos en este dato, una tasa de paro de solo el 2,4%. Esto era un logro brutal, una estabilidad social que parecía a prueba de bombas y que durante años hizo que nadie quisiera ver los desequilibrios que se estaban creando por debajo. Pero claro, aquí viene la trampa. Esa estabilidad no salía gratis. Se pagaba con unos déficits públicos enormes, un año tras otro. Como se ve aquí, hablamos de agujeros del 4%, del 6% y se espera que sigan rondando el 3%. Y cada uno de estos números significa una cosa muy sencilla, más y más y más deuda nacional. Y ahora, pues que esa factura ha llegado a la mesa. El experimento económico de décadas está empezando a reventar por las costuras y las consecuencias pues ya no se pueden esconder debajo de la alfombra. Lo que estamos viendo es una crisis con todas las letras. El primer síntoma, y es dramático, es el hundimiento de su moneda. El yen ha caído a su nivel más bajo en 40 años contra el dólar. Esto no es solo una cifra en una pantalla, es una señal de alarma brutal, una pérdida de confianza total en la economía japonesa. El segundo síntoma, la inflación. Nos pasamos años escuchando que este modelo no generaba inflación. Bueno, pues la realidad ha llegado para dar un portazo. Una inflación acumulada de más del 11% está golpeando durísimo a la gente, sobre todo a una población envejecida, se come los salarios y está provocando un empobrecimiento que no se recordaba. Si le hacemos un chequeo rápido, el diagnóstico es bastante malo. El crecimiento del PIB, prácticamente cero. La deuda nacional, una barbaridad. Y lo más preocupante de todo, los mercados, que son los que prestan el dinero, están empezando a pedir intereses más altos por esa deuda. ¿Qué nos dice eso? Que ya no se fían de que el gobierno pueda mantener el control. Y aquí llega la pregunta del millón. Si todo era tan insostenible, ¿cómo es posible que Japón aguantara décadas con estos déficits gigantescos sin que todo saltara por los aires mucho antes? ¿Cuál era el truco? Pues la respuesta es la pieza del puzzle que muchos análisis se dejan fuera. El secreto era un auténtico tsunami constante de reservas de dólares que entraban al país. Este fue el factor que permitió a Japón, básicamente, desafiar las leyes de la gravedad económica durante tantísimo tiempo. El mecanismo es que era casi perfecto, fascinante. Japón, como una superpotencia exportadora, vendía sus productos por todo el mundo y a cambio recibía una cantidad salvaje de dólares. Esa entrada de una moneda fuerte, el dólar, era lo que equilibraba la creación masiva de yenes para pagar el gasto público. En otras palabras, los dólares que entraban esterilizaban el efecto inflacionista de darle a la máquina de imprimir billetes y así mantenían los precios controlados. El problema es que ese amortiguador, ese colchón de dólares, se está debilitando. Y a medida que el sistema interno de Japón se rompe, la onda expansiva no se queda en sus fronteras, no. Se está extendiendo por todo el mundo. La crisis de Japón es, ahora mismo, un problema para todos. Para entender cómo nos puede afectar a todos, tenemos que hablar de un concepto financiero que suena un poco raro, pero que es fundamental. Es el famoso Yen Carry Trade. Dicho de forma sencilla, durante años los grandes inversores de todo el planeta pedían prestado yenes a un coste casi cero porque los tipos de interés en Japón estaban por los suelos y usaban ese dinero para comprar bonos, acciones y de todo en Estados Unidos, en Europa, donde fuera que diera más rentabilidad. El yen se convirtió de facto en la moneda con la que se financiaba el mundo. ¿Qué pasa ahora? Pues que el chollo se ha acabado. Al subir Japón los tipos de interés, pedir prestado yenes ya no es un regalo. Y esto obliga a los inversores a hacer lo contrario. Tienen que vender a toda prisa sus activos por todo el mundo para conseguir yenes y devolver esos préstamos. Si a eso le sumas que el propio Japón deja de comprar deuda extranjera, el resultado es una volatilidad brutal en todos los mercados. Por todo esto, lo que pasa en Japón no es un caso aislado. No es una anécdota lejana, es una lección fundamental sobre los límites que tienen la deuda, el gasto público y sobre todo la impresión de dinero. Una advertencia para todos.
Es el momento de desmontar el mito. Se nos vendió que Japón era la prueba de que la deuda y el déficit no importaban. La realidad es que te llevan al colapso de tu moneda. Se nos dijo que imprimir dinero era una solución mágica y sin costes. La realidad es que provoca una inflación que empobrece a la gente de a pie. Y esto es lo más importante de todo. Este modelo ha fracasado en un país que, en teoría, lo tenía todo para que saliera bien. Una economía riquísima, una capacidad de exportar masiva, una fuerza laboral que es un ejemplo para el mundo y una cultura de ahorro altísima. Si ha fallado aquí con todas estas ventajas, La pregunta final es inevitable y, la verdad, da un poco de vértigo. Si esto le ha ocurrido a un gigante como Japón, que tenía ese colchón de dólares para amortiguar el golpe, ¿qué podría pasarle a otros países que están copiando estas políticas pero sin tener ninguna de esas ventajas? Es una reflexión que deberíamos tomarnos muy, muy en serio.